la música es la llave de entrada a este fascinante mundo de la creación escénica. En mi casa yo tuve la oportunidad, bueno, yo tengo una familia eh, de abogados, muchos abogados, mi padre es abogado, pero bueno, tenía una relación muy importante con las disqueras en los 60, 70, incluso 80, 90. Y bueno, teníamos acceso, gracias a eso, a un acervo discográfico muy amplio, ¿no? Digamos, no solamente eran los gustos de mi padre o de mi madre los que estaban digamos, en la biblioteca de discos, pues, ¿no? En la discoteca. Había de todo, porque finalmente estas empresas disqueras pues mandaban discos y mi padre tenía acceso a esos discos. Entonces teníamos desde ediciones muy importantes de grabaciones de música clásica, sinfónica, de concierto, lead, etcétera, etcétera, de todo tipo. Obviamente los compositores más famosos, los directores de orquesta más famosos, pero también tenía acceso a música de todo tipo, sobre todo música que se editó en los años 60, 70, música en español. Había una disquera muy, muy importante que era Hispavox en los 60, bueno, desde antes, que editaron y generaron discos de cantantes en español y fueron, digamos, los pioneros bueno, junto a CBS, etcétera, pero una disquera muy importante. Y yo tuve acceso a cantantes como Alberto Cortés, Mercedes Sosa, o Rafael, bueno, todo, Julio Iglesias, todos los famosos de ese entonces. Entonces había un acercamiento a una experiencia musical de un rango muy amplio, ¿no? Entonces eso, definitivamente eso a mí me fascinaba desde niño, pero finalmente cuando tuve la experiencia de estar en un escenario o de vivir conciertos, tanto de orquesta sinfónica, bueno, en la sala Nezahualcóyotl, como conciertos de cantantes de pop, ¿no? Eh, de balada, bueno, de Alberto Cortés, de Rafael, de José José, o sea, haber podido ir a muy temprana edad a conciertos, los que se daban en el patio, no sé si recuerden, era un Claro. centro de espectáculos, ¿no? No existía como tal ahora como no es el Auditorio Nacional, pero había conciertos tanto en el Teatro de la Ciudad como en el patio, ¿no? Ahí era el lugar de José José o de Rafael, etcétera, Alberto Cortés. Ahí tuve acceso a estas experiencias de un cantante, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, a partir de ahí me surgió esta fascinación por la escena, ¿no? Por esta comunicación en vivo de esta parte de generar un concierto o una obra de teatro, ¿no? Creo que es muy importante esto porque de alguna forma combinas lo que para muchos es música clásica culta y también la música popular y la puesta escénica también en cuanto a que no queda nada más en el teatro formal, en el teatro, que todo es muy importante, pero es un todo la cultura. Y no sé si esto es lo que te da a ti una visión mucho más amplia que te permite precisamente llevar tu trabajo, externarlo hacia el pueblo en general, que yo creo que es lo importante en la cultura, llevarlo precisamente al pueblo. Claro, sí, bueno, yo creo que he sido afortunado en vivir y tener acceso a diferentes expresiones artísticas que no necesariamente están circunscritas a un tipo de música y bueno, en mi caso tengo preferencias por una diversidad enorme, o sea, un rango amplio, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que una parte importante es cómo se conjugan las artes, la música con las artes escénicas, y eso hace que en mi formación tenga digamos, esta capacidad de interdisciplinaria, ¿no? Y de diferentes tipos de experiencias estéticas que tienen un valor
tanto la música clásica de concierto o digamos, estas expresiones artísticas mucho más complejas, ¿no? Incluso la música contemporánea, que es más compleja y que tiene toda una lectura que se requiere una formación para poder apreciarla. Eh, Tanto eso como, pues, digamos, la balada romántica, la música grupera, el rock and roll, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de música. Sí, definitivamente eso abre un poco el espectro y otra fortuna es poder, cuando yo inicié mi carrera profesional como creador escénico, como director de teatro, actor, iluminador, junto con mi mujer, que fundamos una compañía de teatro, nuestra intención fue llevar el teatro donde la gente no tenía acceso al teatro y generar esta experiencia en los lugares en los que no estaba, digamos, ya contemplado que el público llegara, ¿no? Bueno, por decir, bueno, pues, era muy interesante poder estar en un teatro como el Teatro El Galeón o el Julio Castillo, etcétera. Pero nosotros intentamos más bien irnos a los espacios públicos, en donde la gente se encontrara de pronto con una experiencia escénica y que transformara su espacio y que entonces esa experiencia le transformara un poco, le cambiara un poco la idea de la cultura como la obra de teatro, y entonces ir a un teatro donde hay un telón rojo y los asientos son rojos y bueno, va gente muy elegante, estas cosas, ¿no? Entonces, tratamos de conjugar eso. A mí me interesaba mucho desde joven, me ha interesado mucho el tema social, ¿no? Y creo que el teatro es por lo menos en mi caso, fue una vertiente, una forma de poder entregar una experiencia en diferentes lugares a gente que no tenía o que tenía muy poco acceso a esta experiencia escénica, ¿no? Tú optas por quitar esa rigidez que se le pone a la cultura, en donde todo pareciera que se quiere presentar muy solemne, muy sobrio, etcétera, o a lo mejor muy fastuoso también en otros casos, pero que en muchas ocasiones eso también aleja al público, al grueso del pueblo. Tú optas por hacerlo de forma diferente, ¿es correcto? Sí, definitivamente hay una intención ahí en la producción, la creación artística que he hecho. Una intención de abrir puerta, ¿no? De ser una llave de acceso, más que un espacio inaccesible o de poco, que tenga acceso a un público menor, pero siempre con una característica muy importante, que es un rigor en la calidad técnica y en la capacidad creativa. O sea, yo siempre he creído que el hacer un teatro o un espectáculo escénico o musical en la esquina, en una esquina o en una plaza pública, no tiene por qué ser de menor calidad que una ópera en Bellas Artes, ¿no? Claro. Tiene que tener el mismo rigor técnico, artístico, estético que una ópera en Bellas Artes o en un gran teatro, ¿no? Eh, Tienen formas distintas de hacerse, porque no es el mismo espacio, no es un espacio dedicado exclusivamente a una expresión escénica, pero ese producto escénico, esa obra escénica, tiene que tener el mismo rigor que tiene cualquier obra escénica en términos de calidad. Y ahí sí creo que yo he tratado de que en la creación escénica haya un rigor técnico y estético en los intérpretes y en los creadores, en los creativos, ¿no? Entonces se forma un equipo con un rigor. No porque esté en el teatro no importa que te equivoques o que no, o sea, no es un teatro light o un teatro pues malhechón porque pues no importa, no, debe
gran rigor. Y un punto importante que a mí me pareció necesario es que el teatro tiene una magia cuando uno entra a esa caja negra, donde del negro aparece o se aparecen las escenas con la iluminación, con la escenografía, etcétera. Entonces, nosotros en la producción de MX Teatro, que es la compañía que funde con María Moret, eh, esa, una característica era que nosotros hacíamos los espectáculos en la calle de noche con iluminación especial en espacios emblemáticos, lo cual generaba una transformación del espacio y le daba esa magia, o le da esa magia que nos da la oscuridad, ¿no? Entonces no necesariamente era de día, pero entonces creo que lo importante es que cualquier experiencia, cualquier creación artística debe partir de la base de un rigor técnico y estético. No solamente un rigor conceptual, sino también en la factura tiene que tener esta necesidad de excelencia, ¿no? Entonces, no está reñido el poder hacer un espectáculo para un público en Mixquic, el Día de Muertos, con 1,000 personas en una celebración muy popular, que hacer una obra de teatro de cámara al estilo Ludwig van Gules en la gruta, ¿no? O en un foro pequeño. El rigor estético es el mismo. La forma y el público y el espacio son distintos, pero una cosa no obsta a la otra, ¿no? Sí, me queda claro que no se trata de presentar basura, ni de presentar ligerezas. Se trata de ser profesional en todos los sentidos y darle la máxima expresión artística y escénica a la gente que lo va, porque es la única forma de que aprendan que la cultura también puede ser divertida, ¿sí? Solo quitarle la rigidez, creo que es eso. Claro, claro, claro. Estos cánones decimonónicos, de estos formalismos, que tienen su encanto, en cierto modo, ¿no? Tienen su encanto, esta formalidad de vestirse de una manera para ir al teatro y que sea todo un evento en términos sociales. Tiene una razón de ser, pero, pero, pero no es lo único. Y para poder acercar a un público y formarlo, hay que ir ahí. Hay que decir, no tienes que saber nada. Simplemente tienes, es como cuando escuchas una canción de Manzanero en el radio, pues te gusta o no te gusta, te conmueve. ¿Por qué? Porque te lleva a pensar en tu novia o en esa relación amorosa o lo que tú quieras, ¿no? O sea, ese es el arte. El arte mueve las fibras humanas, las más profundas, ¿no? Y obviamente que también genera una reflexión, es una ventana, es un espejo, es una forma de reclamo, ¿no? Frente a las realidades a las que uno no quiere o no está conforme, ¿no? Porque un artista nunca está conforme con una realidad, siempre está tratando de cambiarla, de transformarla, de transformar al otro para que ese otro tenga una mayor altura en términos de humanismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, digo, a mí me tocó la fortuna de ser alumno en actuación de Julio Castillo. Y Julio Castillo era un director teatral muy exitoso, de un talento impresionante, que podía hacer igualmente una obra en el frufru o telenovelas que una obra de altísimo rigor y muy compleja en un foro de 40 personas. Entonces, yo tuve esa fortuna de ver eso, ¿no? De ver cómo un ser tan talentoso, tan riguroso, podía generar este tipo de experiencias en públicos distintos, en el Blanquita o en Bellas Artes, ¿no? Entonces, creo que eso hace que abras llaves. Y bueno, la gente. Luego hay digamos, esta idea de que el público que no conoce, pues no sabe y entonces no va a entender, ¿no? No, pues no va a entender nada. Bueno, pues si tú le pones una obra complejísima que tiene un discurso que requiere cierta formación, pues claro que no. Pero el público llano, digamos,
no con esta idea de ser un público conocedor, pues es muy sensible y está muy abierto a estas experiencias. Entonces yo creo que ahí es donde a veces nos falla en términos de querer generar una obra de arte que impacte a los críticos, pero pues no le llega al público. Entonces, pues, ¿para qué, no? Esa es un poco la idea.